De acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, el 74% de los mexicanos han considerado que vivir en su ciudad es inseguro. La Ciudad de México aparece en la lista negra, principalmente en las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. El 96.2% vive en la incertidumbre a diario. Veamos estos datos. Pese al violento operativo del pasado 20 de julio en la Ciudad de México para detener a Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, las autoridades descartan la existencia de cárteles de la droga en la capital del país. Era una organización delictiva amplia, violenta, de cobertura que había rebasado a la delegación Tláhuac. Desde mi punto de vista, no con todas las estructuras y el tamaño que tienen los que se denominan como cárteles, pero esa es una clasificación que solo corresponde al gobierno federal. Existen capacidades que tienen grupos delictivos de otro nivel. Lógicamente que yo no utilizo la palabra cárteles porque no existe como tal. Para el ciudadano común la percepción es otra. Eso dice él porque no le ha tocado, anda con guaruras. Sí hay, porque yo estoy en un estado donde hay cárteles y los cárteles están buscando refugiarse en lugares donde la gente piensa que no hay. Independientemente de que él quiera dar una buena imagen, lo mejor es hablar siempre con la verdad y dar soluciones a los problemas, no solamente maquillarlos o ocultarlos. Según la organización Semáforo Delictivo, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México durante 2017 aumentaron 21% respecto al año anterior. Por teléfono, sí me pidieron dinero, diciendo que me habían robado, que habían secuestrado a uno de mis hijos. A mi mamá una vez le llamaron para decirle que me tenían secuestrada. Afortunadamente, pues sabemos, ¿no?, que muchas veces son trampas, que no es real. Yo vivo en Iztapalapa y a veces cuando llego tarde de la escuela o así, pues veo que hay mucha delincuencia. Y para hablar sobre la seguridad en la Ciudad de México nos acompaña Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, muchas gracias. Oye, Santiago, me regreso un poquitito en el tiempo, en hechos bastante recientes, y me sorprende y nos sorprendió a todos los habitantes de la Ciudad de México que el secretario de Seguridad, Hiram Almeida, dijera que no debe existir un ánimo de inseguridad en la capital del país porque hay suficientes cámaras, porque hay suficientes policías. Dice él, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, no salen sobrando las cámaras y los policías. De hecho, la Ciudad de México es el estado más fácil de gobernar, justamente porque tiene un territorio pequeño. Pero no es eso lo que resuelve de fondo el problema. Estamos hablando de crimen organizado, como ha penetrado en la Ciudad de México desde hace muchos años, al igual que en el resto del país. Entonces, el tratar de, dar excusas o justificaciones o salidas de este tipo no ayuda. Hemos estado insistiendo mucho en los últimos días, semanas, que el gran problema no son las cifras y el deterioro que estamos sufriendo en la Ciudad de México o en el país, sino la negativa de las autoridades a aceptar el problema y por tanto a resolver. Tras abatir a Ojos en Tláhuac, ¿tú crees que estamos mejor? ¿Qué percepción entiendes de la ciudadanía? ¿Cómo podemos interpretarlo? Mira, yo creo que a estas alturas, después de 10 años de guerra fallida en todo México, nos debería quedar claro a los ciudadanos que el quitar a un capo no resuelve nada, por el contrario, a veces crea más violencia. En primer lugar, el negocio continúa, entonces no trastocaste nada más cambiaste a un personaje. Se habla de al menos 5 cárteles en la Ciudad de México y yo creo que nos quedamos cortos, ¿no? Pues hay otros estudios que hablan de 10, 5, 10 es igual, ¿no? Siempre hay una rivalidad de cárteles o de bandas de crimen organizado, es lo mismo, es crimen organizado. También esta distorsión de parte del jefe de gobierno de andarse perdiendo en las definiciones no ayuda. Pero sí, es una ciudad muy grande, es un mercado muy importante para las drogas, y ahí se extiende otras cosas, pero tienes, hombre, pues desde la exportación de drogas en el aeropuerto, o la importación en el aeropuerto de la Ciudad de México, a la venta de narcomenudeo en cualquier esquina y en cualquier secundaria o preparatoria de la Ciudad de México.
todo un tema social. Lo peor que se puede hacer es darles un negocio, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los negocios que le damos al crimen organizado. Y en México, pues siguiendo las instrucciones estúpidas de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, pues hemos caído en esta prohibición de drogas en lugar de medidas más inteligentes y le hemos dado un negociote, una economía informal muy atractiva a todo un segmento de la población. Santiago propone ciertas medidas que son controversiales, pero que han tenido buenos resultados en otros países desarrollados del mundo, como sería la regular las drogas, hacerlas legales, hacerlas, por ejemplo, recreativas, en el caso de la marihuana, en el caso de la amapola, e incluso las drogas sintéticas, otras drogas duras, también hacerlas legales. La regulación ha tenido éxito en todos los países, sean desarrollados o no desarrollados, porque son principios económicos y es una estrategia de reducción de daños. En primer lugar, a quien más quieres proteger en cuanto a consumos es a los jóvenes y los proteges con un mercado regulado. ¿Por qué vamos a confiar más en mafias que estén vendiendo drogas que en médicos y en el Estado, ¿no? Ese es el primer punto, pero además el gran beneficio, y desde lo que hablamos hoy, es que se reduce radicalmente la violencia y la corrupción, porque le quitan los incentivos económicos a esto. Con eso nos quedamos, Santiago Roel, de Semáforo Delictivo. Pueden tener acceso a las cifras, a los números. Vale la pena que se echen un clavado en internet para ver qué es lo que pasa, porque hay muy buenos números comparativos, sobre todo, de cómo estamos, no nada más en la Ciudad de México, sino en el resto de la República Mexicana. Y nuestra página semáforo.mx. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a usted. Buenas noches. Ante este panorama de incremento en la violencia, el primer paso que deberán dar las autoridades será aceptarlo, para que así sea posible definir soluciones más inteligentes, pacíficas, como decía Santiago, y benéficas para los mexicanos. En fin, vamos a ver quiénes fueron los héroes y villanos de la semana.